Londres se desplegaba con la energía vibrante de un verano atípicamente soleado, y en cada esquina se respiraba un aire cosmopolita que mezclaba idiomas, acentos y promesas de aventuras. Jorge tenía 18 años y por primera vez experimentaba la emoción de vivir lejos de casa, con la libertad de quien se asoma al mundo y siente que todo es posible. Entre clases de inglés, paseos por museos y breves escapadas a cafeterías, descubrió que la ciudad podía ser tan fascinante como abrumadora, especialmente para alguien que, como él, luchaba con una timidez encarnada desde la adolescencia. Fue en uno de esos días, mientras esperaba el comienzo de una aburrida lección de gramática, cuando la vio por primera vez. Carolina poseía una luz propia. Su cabello rubio y ensortijado evocaba la calidez tropical de Brasil, pero sus ojos, de un azul profundo, recordaban a Jorge la transparencia de un mar perfecto o el cielo después de la lluvia. Era brasileña del sur, de ascendencia alemana, y se movía por los pasillos con una naturalidad que hacía parecer a Londres menos gris de lo habitual. Cuando sus miradas se cruzaron, él sintió un vuelco en el pecho que no supo interpretar más que como un latido distinto, una llamada silenciosa que reclamaba su atención. Al principio, se cruzaban de forma casual. En la cafetería donde cada uno practicaba su inglés a trompicones, en la biblioteca donde el olor a libros viejos mezclaba historias de todos los rincones del mundo, o en el pasillo que llevaba a las aulas, donde ella siempre parecía llegar con una sonrisa tan contagiosa como misteriosa. Con cada encuentro furtivo, Jorge sentía un cosquilleo en la nuca y la certeza de que debía acercarse y entablar conversación. Sin embargo, a sus 18 años, la timidez se erigía como un muro infranqueable. Le temía al rechazo, a no saber cómo sostener una charla, a no encontrar las palabras exactas para corresponder a la luz que irradiaba Carolina con solo mirarlo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un verano que pareció esfumar la oportunidad de conocerla. Cada atardecer, mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios victorianos, Jorge se reprochaba su cobardía. Antes de poder darse cuenta, el curso de verano llegó a su fin. Él regresó a España con la maleta repleta de apuntes, nuevas amistades superficiales y una única imagen imborrable: los ojos azules de Carolina que, sin pronunciar palabra, parecían decirle: «Ven, atrévete». Ella, en cambio, partió de vuelta a Brasil, tal vez con los mismos recuerdos, tal vez con otros muy distintos. De lo único que él estaba seguro era de que aquel momento jamás volvería, y eso le pesaba en el alma. La vida siguió su curso. Jorge entró a la universidad, aprobó exámenes, comenzó a trabajar en algo que nunca lo apasionó del todo, e incluso tuvo otras relaciones que se desvanecieron con el tiempo. Sin embargo, esa imagen, los rizos rubios cayendo con libertad sobre los hombros de Carolina y el azul de su mirada, persistía en él como una melodía que no alcanzaba a completar. A veces despertaba de un sueño donde creía oírla llamándolo, y otras veces, mientras bebía café o hojeaba viejas fotografías, un estremecimiento lo sacudía al evocar el recuerdo de Londres. Eran momentos fugaces, pero suficientes para recordarle que no había cerrado esa historia. Cuando cumplió 20 y tantos, con un título universitario bajo el brazo y una confianza más forjada por la experiencia que por su naturaleza, Jorge comprendió que debía hacer algo. No podía pasarse la vida con la sombra de esa duda. ¿Qué habría sucedido si se hubiera atrevido a hablarle? Decidió que iría a buscarla, aunque solo tuviera un nombre, Carolina, y la vaga idea de que procedía del sur de Brasil, quizás de una región con fuertes raíces alemanas. Su plan era casi una quimera. 200 millones de habitantes, un territorio gigantesco y él, dispuesto a iniciar una búsqueda con apenas un puñado de recuerdos. Pisó suelo brasileño en Porto Alegre, lleno de expectación. Durante las primeras semanas, recorrió calles, preguntó en escuelas de idiomas, se presentó en universidades y en asociaciones culturales donde la herencia alemana destacaba. Mostraba a quien lo escuchara una descripción: cabello rubio ensortijado, ojos azules intensos, brasileña que estudió un verano en Londres hace años. Los rostros se llenaban de comprensión amable, pero las respuestas casi siempre eran negativas. Pese a ello, Jorge no se rindió. Siguió a Florianópolis, se adentró en Blumenau,
pasó por Gramado. Conoció poblados pequeños y barrios residenciales, descubrió la gastronomía local, forjó amistades fugaces que se desvanecían con la misma rapidez con que partía hacia la siguiente ciudad. En cada una de esas paradas, vivió momentos que lo confrontaron con su soledad. Las noches se hacían largas cuando no encontraba pistas, y a veces se cuestionaba si toda esa aventura no era más que la fantasía de alguien aferrado a un recuerdo juvenil. Pero cada vez que se asomaba a un espejo, veía la determinación en sus propios ojos. No podía rendirse. Más tarde, amplió su búsqueda hacia otras zonas. Aprendió un portugués básico que le permitía explicar su misión sin trabarse, aunque la gente lo mirara con un matiz de compasión. Fueron meses de carretera, autobuses, vuelos internos y escalas en pequeños aeropuertos. A ratos se desanimaba, pero el recuerdo de Carolina lo impulsaba a seguir. Entonces, llegó a Salvador de Bahía, un lugar repleto de contrastes. El Pelourinho, con sus casas coloniales pintadas de colores vivos y sus calles empedradas, lo sumergió en una atmósfera festiva y musical. La percusión resonaba en cada esquina, el aroma de la comida callejera se mezclaba con la brisa del mar, y la gente sonreía con la calidez de quien acoge al forastero. Allí, Jorge, casi sin darse cuenta, planteó su última frontera. Se dijo que si no la hallaba en ese lugar, regresaría a España con el corazón apesadumbrado, pero al menos habiendo intentado lo imposible. Pasó las primeras horas recorriendo las plazas, los mercados de artesanía, fotografiando el paisaje y admirando la arquitectura. Justo cuando el sol se iba tiñendo de naranja y dorado, caminó por una pequeña plaza con mesas al aire libre. Pensaba en su fracaso inminente cuando un presentimiento lo hizo detenerse. Un silencio interno cubrió el estruendo de la gente, y sintió que algo lo llamaba, como un imán invisible. Alzó la vista y la vio. Sentada frente a un café, un libro abierto entre las manos y el cabello rubio más corto que en Londres, pero igual de ensortijado, estaba Carolina. Sus ojos seguían siendo de un azul tan intenso que cortaba la respiración. Durante unos segundos, se miraron con incredulidad absoluta. La corriente eléctrica que se disparó en Jorge le hizo pensar que el mundo entero se esfumaba a su alrededor, dejándolo solo con aquel rostro. Ella también parecía sorprendida, pero en sus labios apareció poco a poco una sonrisa que recordaba al sol filtrándose entre nubes tras un día de lluvia. Jorge, con el corazón retumbando en el pecho, cruzó la plaza. Cada paso era la eliminación de la distancia que había crecido durante años. Se detuvo frente a ella, la voz atrapada en la garganta, hasta que logró decir su nombre: Carolina. Ella respondió con la misma ternura, pronunciando el suyo: Jorge. Y en esas dos sílabas, él sintió que por fin todo hacía sentido. Se abrazaron sin hablar, como si fuera la única forma de recuperar el tiempo perdido. Después, entre lágrimas y risas, le contó de su viaje por Brasil, de las vicisitudes, de las puertas cerradas, de la voluntad de encontrarla a pesar de la locura que ello implicaba. Ella lo escuchó con los ojos húmedos de emoción, confiándole que también lo había recordado, que jamás había olvidado a aquel chico español de 18 años, que le devolvía la mirada en una clase de inglés en Londres, sin atreverse a dar un paso más. Se quedaron hasta el anochecer en aquel café, compartiendo historias de sus vidas, de los giros que el destino les había deparado. No tenían la certeza de lo que vendría después, pero ambos coincidían en que, a veces, las decisiones más imposibles son las que llevan a los encuentros más maravillosos. Esa noche, la timidez juvenil que los había separado dejó de tener poder sobre ellos, reemplazada por la seguridad de saber que, cuando algo se graba tan hondo en la memoria, merece todo esfuerzo por convertirlo en realidad. Al día siguiente, con el sol iluminando las fachadas coloniales del Pelourinho, Jorge y Carolina comenzaron a escribir el capítulo que nunca se habían atrevido a iniciar. Ninguno sabía qué horizontes les aguardaban, pero compartían la convicción de que aquel instante había nacido para trascender. A veces, los ojos que anhelamos siguen esperando en algún lugar remoto, dispuestos a reencontrarnos cuando por fin reunimos la valentía de buscarlos. Y así, bajo la luz cálida de Brasil, lejos de las aulas londinenses,
descubrieron que nunca es tarde para derribar los muros de la timidez y abrazar la verdad que se intuye en